Bienvenidos una vez más a Desde el Imperio. Un gusto darles la bienvenida para conversar, como ya es nuestra costumbre, sobre lo que está pasando en Venezuela, para que juntos analicemos, descubramos alguna información que hay por ahí, digamos, entre líneas, y comentemos y analicemos y empujemos entre todos desde nuestras diferentes posiciones la búsqueda de una solución real al problema de Venezuela. Por supuesto que tenemos que comenzar con el tema electoral, porque está candente. Mientras los candidatos de la oposición, entre comillas, porque todos sabemos que no necesariamente son de oposición, y no lo digo yo, se dice en todos lados, mientras ellos están pidiendo o están denunciando más bien que el presidente Nicolás Maduro está usando recursos del gobierno e incluso está haciendo un intercambio con los electores, pasándole por encima a los acuerdos para el proceso electoral, ellos no solamente hacen esta denuncia, sino que lanzan una propuesta al aire y es unificar las candidaturas para lograr enfrentar en número a el presidente Maduro. Enfrentar en números, ¿por qué? Porque comentábamos en nuestro programa pasado que las organizaciones políticas que apoyan a Henry Falcón, que quizás es el candidato que cuenta con mayor respaldo, le podría aportar, según los cálculos hechos por los especialistas y a partir de lo que han sido los resultados electorales de estas organizaciones políticas, alrededor de 600 y tantos mil votos. No llega ni siquiera a 700.000, lo que por supuesto sería apenas un 13% de lo que es el voto de la oposición, el voto duro de la oposición. Y esa cantidad a su vez no tiene nada que ver o no tendría nada que ver con los números y proyecciones del chavismo. Claro, sabemos que en este escenario todo eso, todas esas pinturas, todos esos dibujitos están adornados, sobre todo las de los rojos rojitos, que acomodan los números y acomodan las circunstancias según sus necesidades. Pero ¿qué pasa con este proceso electoral del 20 de mayo? Faltan apenas unos días. Que no solamente la Asamblea Nacional y la Iglesia, por ejemplo, están pidiendo que se suspendan las elecciones, alegando, entre otras cosas, que no cuenta con respaldo internacional, el proceso, obviamente, y que este está lleno de una serie de irregularidades que han sido probadas en varias oportunidades. Pero además de que la Asamblea Nacional está solicitando ahora, siguiendo los pasos de la Iglesia, que no se lleven a cabo este proceso electoral, también se está pidiendo en Europa los dirigentes políticos que están haciendo una especie de lobby para potenciar la salida o el cambio democrático en Venezuela, están pidiendo a la Unión Europea que también haga pública su petición de que se suspendan las elecciones del próximo 20 de mayo. Entonces es una campaña que hay en el extranjero. Y mientras tanto se reúnen Macri y Piñera, los presidentes de Argentina y de Chile, y dicen en público, abiertamente, y en el marco de esta reunión, que Venezuela lo que necesita es un gobierno democrático. Ya se sabe que estas naciones no están precisamente ganadas a reconocer lo que sería el resultado electoral, esta y muchas otras. En consecuencia, podríamos decir en criollo que esas elecciones del 20 de mayo parecieran estar guindando, y es un comentario a voces en el país que esas elecciones se van a parar porque no le convienen ni a griegos ni a troyanos. En ese interín, es decir, en ese interín de paralizar el proceso más criticado en la historia moderna de Venezuela, el proceso electoral más criticado en el proceso moderno de Venezuela, se está señalando que por ahí, que podría juramentarse como vicepresidente a Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte, el llamado líder del cartel de los soles, con el mazo dando, es decir, una de las figuras con un mayor rechazo, pero al mismo tiempo, según dicen, con un gran poder dentro de lo que queda organizado del chavismo. Pero ese que podría llegar a la vicepresidencia, según dicen por ahí, ha perdido la apelación a sentencia contra el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Wall Street Journal publicó en 2015 un artículo en el que señalaba que un agente del gobierno de los Estados Unidos
básicamente de la Administración de Drogas, antidrogas de los Estados Unidos, habría señalado el nombre de Diosdado Cabello como parte de una investigación. Eso con el tema de Cartel de los Soles y del narcotráfico y del narcogobierno, que ha sido un tema de conversación y un tema de discusión largo en los últimos años en Venezuela. Bueno, Diosdado Cabello ha señalado, o mejor dicho, en su momento, presentó una querella judicial pidiendo no solamente que se señalaran las fuentes que el periódico había señalado como anónimas, sino además señalando que esas declaraciones no solamente eran falsas, sino que hacían un daño a su persona, un daño a su liderazgo y un daño, por supuesto, a lo que representa a nivel del país. Pero resulta que la jueza Catherine Forrest decidió en primera instancia que definitivamente no procedía la demanda de Diosdado Cabello por la simple razón de que no pudo presentar las pruebas suficientes para confirmar que los cuestionamientos publicados por este rotativo de Wall Street Journal eran realmente falsos y tampoco pudo probar ensañamiento en su contra. En consecuencia salió, también como decimos en criollo, con las tablas en la cabeza. Y mientras se derrumba la posibilidad, aparentemente la posibilidad de este proceso electoral del próximo 20 de mayo, también Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha pedido a la Unión Europea más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro, pero no solamente más sanciones, sino sanciones más duras. Les voy a leer exactamente aquí, porque me llamó poderosamente la atención que en el marco de la Conferencia Iberoamericana 100 años de amistad desarrollada en Praga, en la República Checa, Almagro pidió a los países de la Unión Europea adoptar sanciones más duras contra el régimen de Maduro y dijo cosas como esta: porque no tiene sentido aplicar las sanciones a Diosdado Cabello, estamos hablando del personaje, al mismo tiempo que la señora, es decir, su señora esposa, está comprando inmuebles en Europa. Se desvirtúa completamente el efecto de la sanción, señaló el diplomático uruguayo. ¿Y por qué dice esto? Porque efectivamente la sanción es para la persona de Diosdado Cabello, pero no para quienes están a su alrededor, y eso se sabe. En consecuencia, no es de extrañarnos cuántas propiedades podrían tener, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Europa, no solamente Cabello, sino muchas figuras del chavismo, que son adquiridas y manejadas por terceros, llamados testaferros, que pueden ser, por ejemplo, su esposa. También dijo Almagro en esta reunión: si hubiéramos tomado sanciones más duras desde hace 2 años, hubiéramos ahorrado quizás de 3 a 4 millones de inmigrantes venezolanos. Es decir, que el haber tomado decisiones quizás más frontales contra el régimen de Nicolás Maduro podría, según Almagro, haber servido como muro de contención para lo que ahora llamamos la diáspora venezolana. Entonces, señalan que efectivamente esta asistencia que ahora se busca activar desde todo punto de vista debió comenzar hace algún tiempo, pero nunca es tarde, y definitivamente al mundo entero y especialmente a los países de nuestro continente les ha tomado algún tiempo darse cuenta de por dónde van las cosas. Claro. Recordemos también que esta es una situación bastante complicada para el régimen de Nicolás Maduro, porque de la noche a la mañana Venezuela ha dejado de ser el país rico que tenía suficiente petróleo y suficiente dinero para comprar voluntades, amistades y apoyos. Obviamente el Estado venezolano nunca va a quebrar, o sea, siempre van a tener dinero y de dónde sacarlo, porque la tierra que ellos están usurpando y mal manejando es rica en múltiples recursos. El problema es que esos recursos no se están usando para hacer un gobierno para la gente, que es el deber ser, especialmente en socialismo. Pero este es un socialismo bien particular porque, como sabemos, está la gente muriéndose, como el bebé que murió en el JM de los Ríos, en el hospital, con H1N1, porque no había cómo ayudarlo. Ya se reportaron 2 casos más, dicho sea de paso, y ese es solo un detalle de cuántos casos de personas que están pasando trabajo e incluso muriendo por falta de medicinas y de insumos en los hospitales venezolanos. Es triste, es patético, pero ese es el producto de la revolución bonita, que nada más decir el nombre nos debe crear como un malestar interno, porque de bonita esa revolución no tiene nada. Si esa fuese una revolución bonita, no habría la cantidad de venezolanos que hay por el mundo tratando
no solamente de sobrevivir, sino de ayudar a sobrevivir a la familia que se quedó en Venezuela. No habría tanta gente que vemos y no reconocemos porque ha perdido 10, 15, 20 kilos. No veríamos tanta gente que de la noche a la mañana ya no tiene un carro, no solamente porque no puede comprar otro, sino porque el que tiene se dañó y no hay cómo repararlo. No veríamos a tantos hijos que salen del país a luchar por una nueva vida preocupados por ver cómo ahorran, cómo reúnen dinero, platica, para traerse a sus padres al lugar en donde están, porque necesitan darles un mínimo de seguridad. Venezuela en este momento, por ejemplo, va a entrar en un proceso de múltiples protestas en diferentes escenarios, en diferentes localidades del país. ¿Y por qué son esas protestas? Esas protestas son por la falta de electricidad, que a su vez tiene que ver con la falta de agua. Recordemos que uno de los estados que más problemas de electricidad ha tenido desde hace una semana, más de una semana, es el estado Zulia, que es el estado petrolero por experiencia. Y la gente dice, bueno, no hay electricidad. Imagínese usted una semana sin electricidad. Eso significa una semana sin nevera, una semana sin semáforos, una semana sin aire acondicionado, una semana en la que todo se detiene porque no hay clases, porque no están trabajando las oficinas públicas, porque los centros de abastecimiento con lo poquito que tengan tienen que cerrar cuando se acabe la luz del día. Es decir, paralizado en el tiempo y en el espacio porque no hay electricidad. Y cuando no hay electricidad, en la mayoría de los lugares tampoco hay agua. Pero no hay electricidad, no hay agua, tampoco hay comida. Y la gente está desesperada por comida en Venezuela, entonces tiene que salir a protestar. Y después se está muriendo la gente de la manera más indolente por parte del gobierno nacional, porque no hay insumos médicos, porque no hay insumos en los hospitales, porque no hay medicinas en la farmacia. Entonces la gente está tan, pero tan molesta, y no voy a decir la palabra que corresponde en nuestro dialecto venezolano, pero empieza por ahí, ustedes saben cuál es. La gente está tan molesta que nuevamente ha decidido tomar las calles, y ese tomar las calles pasa incluso por encima de la existencia de un liderazgo político que los llame y los reúna, porque ya lo que tienen es un estado de necesidad tan grande que tienen que salir a la calle a drenar, tienen que salir a la calle a pedir, tienen que salir a la calle a luchar, y eso va a comenzar ahora y va a estar por ahí unos días en álgido, y hay que estar pendiente para ver qué pasa. Imagínense que aunque haya detenciones, que las hay, con relación a la gente que manifiesta o que hace pública sus puntos de vista, cada vez son más los que se suman a no quedarse callados la boca. Griegos y troyanos, como suele decir, para incluir tanto a personas del gobierno como de la oposición. Y es tan grave la situación de necesidad que hay en Venezuela, que el problema de la inseguridad, que siempre fue uno de los más graves en el país, ha pasado a un segundo plano. No es que no haya inseguridad, hay, y es terrible, pero las necesidades de otras cosas, de insumos vitales, es tan, pero tan grande, que el tema de la inseguridad pasa a un segundo plano. Entonces, mientras Venezuela se está cayendo social y económicamente, el tema electoral sigue en la palestra pública porque el presidente Nicolás Maduro en campaña ha decidido seguir hablando del tema. Pero entre hablar del tema, por ejemplo, le ha dicho a los electores que la cosa es dando y dando, que él les da el carné de la patria y que a cambio les pide sus votos. Y que ese carné de la patria lo que significa es nada más y nada menos que un reinicio, que un reset de lo que está pasando en Venezuela. Una nueva oportunidad de organizarnos y echar para adelante. Habrá que preguntarse cómo se echa para adelante en estas condiciones, con la misma gente, con las mismas ideas, con la misma forma de hacer las cosas, con los cubanos metidos, y los cubanos malos, ¿ok? Porque son los cubanos del régimen castrista metidos en las instituciones venezolanas tomando decisiones, militares que por supuesto están aliados en complicidad con el gobierno en actividades que están acabando con el país, con los recursos del país, con la naturaleza del país. Pero lo más grave de todo es que todos esos bandos están acabando con la gente del país, que debiera ser el principal insumo. Y como si esto fuera poco, hablando del tema electoral, de la crisis en Venezuela y de los múltiples problemas que vive el país, se ha denunciado una vez más la actividad de la guerrilla colombiana en Venezuela, pero esta vez en las escuelas, es decir, el adoctrinamiento que quizás durante muchísimos años llevaron directamente en Colombia
ha cruzado la frontera y ha llegado a nuestro país, pero ha llegado a nuestro país ya sin careta, o sea, ya sin disimulo, ya no por los caminos verdes y de a poquito, sino abierta y directamente. Esa denuncia fue hecha por Javier Tarazona, director de la Fundación en Defensa de los Derechos Humanos, Redes se llama esta organización, y se ha llevado a instancias como el Ministerio de Educación y por supuesto el Ministerio de la Defensa. Los estados en los que este organismo señala que tras su investigación hay una acción directa de los guerrilleros que llegan al salón de clase a darle información a los niños, a darles un mensaje de adoctrinamiento, son fundamentalmente Táchira, Apure, Zulia, Amazonas, Bolívar, Barinas, Portuguesa y Mérida, donde según la organización, repito, REDE, es decir, Fundación en Defensa de los Derechos Humanos, estos grupos guerrilleros trabajan abierta, directamente, sin tener ningún tipo de vigilancia ni de limitación. Y por supuesto en los planteles educativos no pueden cerrarle las puertas a una gente que llega armada y con la mejor disposición de llevarles a los niños un mensaje de lo importante que es construir patria. Si a eso se llama construir patria, estamos muy mal. Pero esos militares que, por ejemplo, no están enfrentando a esas células guerrilleras que cruzan la frontera para adoctrinar a niños venezolanos, no están haciendo muchas cosas, aunque también hay un rumor constante en los últimos días de que podría pasar algo, es decir, que algunos militares podrían estar organizando algún movimiento para antes del 1 de mayo. Ahora, la pregunta es, estamos tan, pero tan cansados de escuchar que va a suceder esto, que los militares se van a organizar, que esto viene. Tantas veces hemos comprado agua, velas, hecho mercado lo más posible para estar listos ante una contingencia que ya realmente no se sabe lo que va a pasar. Y cuando se habla de elecciones y dicen las encuestadoras que la abstención sería uno de los números más altos en esta oportunidad, tiene que ser comprensible, porque el venezolano no solamente está cansado de lo mismo, constantemente de lo mismo, sino que además no hay emoción por participar, o sea, no hay credibilidad. Y eso es absolutamente natural considerando todas y cada una de las malas decisiones, o malas acciones, mejor dicho, porque no son decisiones, del Consejo Nacional Electoral para preparar este proceso y que cuenta con el aval del Gobierno Nacional. Entonces, obviamente es sumamente complicada la situación. La gente está cansada y está dedicando el tiempo que tiene a resolver sus problemas inmediatos, a ver dónde consigue comida, a ver dónde consigue medicina y a ver cómo hace para enfrentar la falta de electricidad. Imagínese usted vivir en Caracas en un piso 19 y que cuando llegue a su casa no haya electricidad. Ah, no, pero que en Caracas eso no pasa mucho, está bien, en Caracas no pasa mucho, pero ¿y en Maracaibo? También tenemos bastantes edificios, también tenemos bastantes apartamentos y hay que ver lo que es bajar y subir sin la comodidad de un ascensor, por ejemplo. Estamos hablando de una comodidad, pero de una comodidad necesaria. Pero después manejar en una ciudad donde no hay semáforos funcionando porque no hay electricidad y el tráfico debe ser un caos. Y llegar a tu oficina y, por ejemplo, no poder trabajar, nosotros no podríamos estar haciendo nada ahora si no tuviéramos electricidad y no tuviéramos internet. En consecuencia, está parado. Y el futuro no solamente no es prometedor, sino que incluso es un poco triste. Fíjense que la deserción estudiantil en nuestro país, según la UPEL, o sea, solo en la UPEL directamente, ha alcanzado un 38% en los últimos 2 años. 2017, 2016, 2017, 2017 y lo que va de 2018. Es decir, la matrícula en la universidad se ha reducido en un 38%. Esta situación se agrava considerando que la UPEL, conformada por 8 instituciones en diferentes localidades del país, es el centro de formación del 70% de los educadores venezolanos. Es decir, los profesores y maestros
un 70% de ellos son egresados de la UPEL, del Instituto Pedagógico Experimental Libertador en sus distintas sedes. Y ya esa plantilla de educadores ha bajado en un 38%. Caracas y Barquisimeto son las dos extensiones más afectadas, es decir, la que ha perdido un mayor número de estudiantes. Y las razones son diversas. No les alcanza para el pasaje, no tienen para la comida, no pueden comprar libros. Y la situación es crítica, no solamente porque está bajando la matrícula, sino porque incluso los profesores se han visto en la necesidad de desertar. Un maestro, un profesor puede cobrar un sueldo mínimo, que es poco más, no un sueldo mínimo, unos 2 millones de bolívares, que serían que un poco más de $1.50. ¿Y quién puede sobrevivir con eso? Y en Venezuela, hace unos años atrás, decir que en Venezuela se vivía con $1.50 era totalmente increíble. O sea, en la época de mi mamá, estamos hablando, mi mamá sería una profesional licenciada en enfermería en los 70, 80, que podía venir a Estados Unidos no solamente a pasar unas vacaciones, sino a comprar todo, las guardas de los hijos, a comprar la canastilla de los bebés, siendo una enfermera. Hoy en día no podría hacer absolutamente nada de eso. Y en aquella época, en los 80, en los 90, cuando nos decían, no, que una gente que vive con $1.50, pensábamos en África, pensábamos en Haití, pensábamos en la India, y nunca pensábamos en la que alguna vez fue la Venezuela Saudita, que no solamente ocupaba un lugar preponderante en la OPEP, sino que tenía la riqueza suficiente para que un empleado medio de cualquier institución pudiese pedir un crédito y comprarse una vivienda para casarse, con su vivienda armada, lavadora, secadora, nevera, muebles. Y tampoco es que era un supergerente ni vicepresidente de una compañía. Y en esa misma época, en los 80, en los 90, fueron muchos los venezolanos que consiguieron para sus hijos las becas y las bolsas de crédito estudiantil de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Hoy en día, eso ya no existe. Pero lo más dramático de esta situación, en la información que me hicieron llegar esta semana, es que la Secretaría General de la UPEL también informó que 8.172 egresados de esa casa de estudio han solicitado la legalización de sus documentos entre enero y abril de este año, es decir, en estos primeros 4 meses de 2018, porque definitivamente han decidido abandonar el país, especialmente las menciones de educación preescolar, educación integral y educación física. Y por si lo que está pasando en la UPEL fuera poco, en la Simón Bolívar, 22% de los estudiantes activos no inscribieron el trimestre en 2017. En la Universidad de Oriente, la deserción está cerca del 40%. Y en la UCB, según estudios elaborados por esa misma casa, la universidad considerada por muchísimos años la más importante del país, tuvo una deserción de 29% en su matrícula general, no por escuela, sino de toda la universidad, en 2017. Una situación dramática que no solamente está tocando el nivel universitario, lo más crítico es que también está llegando a las escuelas, porque el hambre fundamentalmente y la necesidad está, al parecer, siendo el caldo de cultivo para una nueva generación de analfabetos. Recuerdo yo aquellas campañas de ACUDE cuando se buscaba erradicar el analfabetismo en Venezuela. Bueno, eso todo quedó atrás porque ahora la suspensión de clases a nivel de primaria y de bachillerato es un asunto de todos los días. Y es un asunto de todos los días, ¿por qué? Por favor, por ejemplo, si no hay electricidad en el país, lo más normal, lo más regular es que cierren las escuelas. Las escuelas cierran porque no hay cómo atender a los alumnos, pero también porque cada vez hay menos alumnos y porque los maestros tienen dificultad para llegar a las escuelas. Entonces, una especie de círculo vicioso que está generando una situación sumamente grave. Casi 3 millones de niños en Venezuela de 3 a 17 años no asisten de forma regular a la escuela. ¿Por qué? Por los cortes de luz y agua, por la falta de comida y, se me había olvidado mencionar ese pequeño detalle, la falta de transporte, los problemas de transporte.
La gente que organiza, que engloba el servicio de transporte en diferentes estados del país ha manifestado su alarma porque no tienen cómo mantener la plantilla de vehículos que funciona para ofrecer este servicio. No tienen cauchos, no tienen batería. Y lo que pueden conseguir cuesta un ojo de la cara, la mitad del otro, y los de varios miembros de la cooperativa de transporte. Y es imposible mantenerla. Entonces ahora es normal ver en Venezuela camionetas que llevan gente como ganado, porque ese es el nuevo sistema de transporte del que se dispone. Es decir, no, la flota de autobuses y camioneticas, que no es que era una maravilla, ciertamente no lo era, pero relativamente funcionaba, ha mermado en más del 50%. Entonces encima la gente no tiene cómo trasladarse. Mantener un carro, tu carro, es complicado, imagínense mantener un autobús. Entonces, tampoco tienen comida, tampoco tienen transporte. Entonces, sin clases y mal alimentados, se anticipa al menos una generación futura que podrá aportar poco a una economía que ya sabemos está sumamente golpeada. Y el presidente Nicolás Maduro y su gobierno mantienen esa actitud de indolencia, esa Venezuela que solamente existe en sus cabezas y que nadie puede entender, solamente ellos, que yo creo que lo saben, o sea, no pueden ser tan cínicos como para creerse sus propias mentiras. Pero bueno, voy a darles el beneficio de la duda. El presidente Nicolás Maduro dijo en marzo de este año que aún con la crisis económica no se ha cerrado ninguna escuela en el país, sino que por el contrario se han abierto 100, 200, 300. Obviamente no dijo dónde. Y obviamente la gente que lo acompaña y que le aplaude todo como foca, no tiene 3 dedos de frente para preguntar dónde construyeron esas escuelas y cuáles son las que no han cerrado, porque la lista de las que cierran intermitentemente día tras día son definitivamente más grandes. En Barinas, por ejemplo, han cerrado varias veces las escuelas, especialmente en Socopó, y el gobernador, que es Argenis Chávez, el hermano del presidente Chávez, dijo que esos cierres de las escuelas que han ocurrido en los últimos días no tienen nada que ver con el problema eléctrico, no tienen nada que ver con el problema del transporte, no tienen que ver nada con que los muchachitos en la escuela no tengan ni agua, sino que eso es una vez más un sabotaje de la oposición contra las elecciones del 20 de mayo. Me quedo callada, porque es que uno se queda sin palabras, o sea, el caradurismo es anormal. ¿Cómo me van a decir a mí? ¿Cómo le van a decir a ustedes? ¿Cómo le van a decir a los que están allá en Socopó que las escuelas las está cerrando la oposición para que no haya elecciones el 20 de mayo? Es que al mismo gobierno ya no le convienen esas elecciones, en esas condiciones, en ese escenario internacional en lo que están enmarcados. Y vean cómo todo lo que nos está pasando nos empuja siempre al mismo tema. Esa intención de reafirmar en el poder a Nicolás Maduro, o en su defecto, como última salida, colocar una ficha del propio régimen, pero disfrazada, así como, no sé, como un Ken con un traje de marín norteamericano, para que se crea que es otra cosa, pero todo el mundo sabe qué es lo que es. Entonces, en el sector público, que conforma el grueso del sistema educativo venezolano, el salario mensual de un maestro, y esto sí ya lo tengo con datos concretos, es de 1.2 millones de bolívares. Eso es el equivalente a $20 en la tasa oficial. Pero ese es otro tema, el manejo del dólar en el país, porque ya no solamente hay mercado negro, sino submercado negro, requete mercado negro lateral, mercado negro anexo, conexo. Entonces ya la cosa es tipo despelote. Ya realmente tú no sabes cuál es el verdadero valor del dólar. Yo, por ejemplo, vivo sufriendo porque como cambia todos los días, ya está en 600 y pico y el pico cada día es un poco más alto, entonces me cuesta un montón sacar la cuenta, que tengo que sacar, porque como ustedes saben, yo tengo a mi mamá y a mi papá y a mi hermano y a mi sobrina en Venezuela. Y mal que bien uno tiene que hacer un esfuerzo para ayudarlos, porque pueden sobrevivir con la ayuda que nosotros los que estamos fuera enviamos. Entonces, ¿cómo le van a pedir a la gente? Por favor, ¿cómo le van a pedir a la gente? Y es lo que están haciendo. Que participe en ese proceso electoral, que legitime lo que ha estado viviendo en los últimos años. No estoy hablando de los 20, vamos a hablar nada más de los que tiene Maduro. Nada más de la presidencia de Maduro. Un presidente impuesto
por una persona que se estaba muriendo, como dice un amigo mío, porque Maduro no ganó ninguna elecciones legalmente, sino que Chávez lo escogió y dijo, este va a ser, este es el que es. Y todo el mundo tuvo que decir amén. Esa sería la última maldad que nos hizo. Habría que pensar en eso. El otrora país petrolero, el otrora país fuerte que representaba, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, no les voy a decir mi edad, pero prefiero decirles mi edad que decirles cuánto peso, atención. Pero yo recuerdo cuando estaba pequeña haber visto en la televisión un noticiero o algo así, no recuerdo exactamente qué, a un Carlos Andrés Pérez que iba a reunirse con los jeques y con la gente, con los árabes allá, para discutir temas de la producción de petróleo a nivel mundial, el precio del petróleo a nivel mundial, y entonces uno se sentía como importante. Eso me recuerda la frase aquella de Arturo Uslar Pietri, que también escuchábamos los venezolanos de sembrar el petróleo, y nadie lo sembró. Nadie lo sembró. Entonces hay responsabilidades que son compartidas en la historia contemporánea de Venezuela. Por eso yo digo que griegos y troyanos se parecen mucho en muchas cosas. ¿Por qué? Porque el chavismo es resultado de lo que la Guanábana, los adecos y los copellanos no supieron hacer bien en su momento. Que sí, que nosotros teníamos una democracia sólida, alternativa, con un cierto respeto por la diferencia en los poderes. No era una democracia perfecta, pero era un ejercicio democrático. Pero como dejaron de atender muchas cosas que eran importantes para ocuparse de otras, entre ellas la política mal concebida, la política vista como el porcentaje que me toca a mí, mis intereses personales, mi necesidad de poder, y estoy hablando en general. Entonces, como se dejaron de ocupar de ciertas cosas de la gente, llegamos a el presidente Hugo Chávez. O sea, yo a veces me pregunto cómo habría sido Venezuela ahora, o cómo sería Venezuela ahora, si la presidenta en aquel momento hubiese sido Irene Sáez. Y me decía un amigo mío politólogo, que yo respeto mucho, que sabe mucho, y me decía, bueno, Belén, no sabemos, porque a lo mejor ella hubiese hecho sus 5 años de mandato y hubiese organizado las cosas más o menos, pero la gran deuda que se traía de los años anteriores se tenía que pagar en algún momento, quizás habría sido más tarde. O quizás tú tienes razón y las cosas hoy en día serían diferentes. Pero bueno, no podemos crear realidades alternativas, realidades paralelas, sino que tenemos que hablar de lo que tenemos y de cómo mejorarlo. Entonces hablábamos de un presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, que no estoy diciendo que era un gran presidente ni nada por el estilo. Ojo, estoy diciendo que lo recuerdo, mi memoria infantil lo recuerda, yendo a las reuniones en la OPEP, y la representación de Venezuela era muy importante porque era un país con unas reservas enormes, con una producción importante, con una empresa petrolera sólida y respetada en el mundo, que además era considerada a la hora de poner los precios del crudo a nivel internacional. Pero como todos sabemos, esa compañía, Petróleos de Venezuela, comenzó su declive cuando el fallecido Hugo Chávez Frías decidió que esa era la caja chica de su gobierno, de su gestión. Y se inició un proceso de caída dramática en una empresa que no solamente funcionaba, sino que además era reconocida internacionalmente, entre otras cosas, porque uno de sus pilares era la meritocracia de quienes tenían cargos en esa compañía. Es decir, había un recurso humano sumamente calificado, que por Y, o aquello que pasó, tuvo que terminar saliendo del país, y que hoy por hoy ocupan posiciones importantes en Canadá, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Arabia Saudita, por ejemplo, porque su nivel de conocimiento de química y de todos esos temas que tienen que ver con la producción de petróleo es tan grande, ser un recurso humano calificado tan importante, que naciones del extranjero decidieron absorberlo de inmediato. Ahí está mi primo Félix Reyes Llanes en México, por ejemplo. Que fue a Venezuela porque lo mandó la empresa para la que trabaja a hacer unas investigaciones allá, y no lo dejaron entrar a Petróleos de Venezuela porque como él se fue y él era empleado de los que se tuvieron que ir obligados, o sea, los invitaron a irse, entonces él ya no podía tener acceso a la información. Más absurdo que eso, bueno, cualquier cosa, ya sabemos. Pero esa Venezuela petrolera, que ya no existe, ha perdido un juicio contra ConocoPhillips y deberá pagar 2.040 millones de dólares.
Ese caso contra PDVSA de la empresa ConocoPhillips implica el reconocimiento de todo lo que ellos perdieron por decisiones del gobierno nacional. Este monto y esta decisión fue tomada por la Cámara de Comercio Internacional, el CSI, y la decisión es en respuesta fundamentalmente a la expropiación de las inversiones de la empresa norteamericana en los proyectos de crudo pesado en Hamaca y Petroanzoátegui en 2007, además de otras medidas fiscales que tomó el gobierno venezolano contra la compañía. El laudo de arbitraje del CSI, es decir, este proceso de arbitraje y esta decisión es vinculante para las partes y ConocoPhillips ha señalado que va a buscar la ejecución y recuperación financiera del monto total, es decir, de la adjudicación que le corresponde de ahora en adelante por ley. Una empresa que está produciendo menos del 60% de lo que producía antes. Y por cierto que aparte de ese arbitraje de la CSI, hay una acción separada e independiente que ConocoPhillips lleva contra el gobierno de Venezuela, no contra PDVSA, ya ganó contra PDVSA, ahora también uno contra el gobierno de Venezuela, y que está ante el Tribunal de Arreglos de Diferencias Relativas de Inversiones, el CIADI, del Banco Mundial. Entonces estamos en pico de Samuro, o está en pico de Samuro. Petróleo Venezuela ya le debe 2.040 millones de dólares a ConocoPhillips y puede ser que el gobierno venezolano caiga también. Otra mala noticia de temas judiciales, aparte de la que ya comentamos cuando comenzamos, que le tocó fue a Diosdado Cabello. Y en este tema petrolero también está muy en boga la discusión con el tema de Chevron, especialmente tras la decisión del gobierno nacional de detener a 2 empleados de esta compañía que no es venezolana, pero que tiene activos y relaciones en Venezuela. La pregunta es, ¿será que las principales compañías petroleras que han trabajado por años en nuestro país están decidiendo recoger sus peroles? No es el caso de Chevron, que ya ha señalado que ellos piensan mantenerse operativos en el país, pero han llamado a buena parte de su planta a dejar Venezuela. Y eso es un indicador muy importante, especialmente porque la mayoría de las refinerías del país están paralizadas. Entonces, las acciones, es decir, los contratos, las negociaciones, los intercambios, también se están paralizando progresivamente y eso afecta no solamente a Petróleos de Venezuela, sino a todas las compañías que tienen una relación con PDVSA. El gigante petrolero estadounidense, dice la información Chevron, mantendrá sus operaciones en Venezuela pese a la detención de sus 2 empleados, Carlos Algarra y René Vázquez, quienes fueron privados de su libertad en Puerto La Cruz el pasado 16 de abril. Estos 2 empleados trabajaban para Petropiar, es decir, para el convenio que hay entre Chevron y Petropiar, y permanecen en un centro de detención en Puerto La Cruz. Según versiones de la empresa, el arresto habría sido por la negativa de estas 2 personas a firmar un contrato por la compra de suministros con presuntos sobrecostos. Tengamos en consideración que Chevron es propietaria del 30% de las acciones de Petropiar. Y es Chevron la que se está llevando de Venezuela en este momento 150 empleados, 150 técnicos que trabajan en el área. Y entonces la gente dirá, ¡ay, qué es Chevron! También se los tengo aquí. Chevron es el 7º mayor productor de petróleo del mundo que cotiza en la bolsa, con ingresos de 135.000 millones de dólares en 2017 y opera en Venezuela principalmente a través de participaciones minoritarias en 5 proyectos en todo el país. Es decir, no estamos hablando de una compañía chiquitica y una compañía para la que 2.040 millones es significativo, pero tampoco es el total de lo que producen, que son 135.000 millones de dólares al año. En consecuencia, nuestro sistema de petróleo está paralizado y ese juego parece que está trancado, porque ya no hay cómo extraer, producir, refinar y transportar petróleo. Y con el petróleo que tenemos bastantes compromisos a futuro. Entonces el petróleo está congelado y el oro, como ya sabemos, está siendo manejado por manos peludas, oscuras. No sabemos a dónde va, no sabemos quién lo tiene, no sabemos en cuánto se cotiza y a dónde va ese dinero.
Eso entre las muchísimas preguntas que tenemos para responder. La tecnología nos ha jugado hoy una mala pasada. Teníamos como entrevistado al diputado Luis Barragán de la fracción 16 de Julio y vamos a conversar con él no solamente sobre todos estos temas que hemos discutido a lo largo del programa de hoy, sino además del tema candente de el Esequibo, el territorio que se disputan Venezuela y Guyana desde hace nada más y nada menos que 50 años. Recuerdo también cuando estaba en el colegio, hay que recordar es vivir. El mapa de Venezuela, ese que comprábamos de plástico para hacer la tarea de la escuela y que tenía en este lado lo que se llama la zona en reclamación. Ahora, el mapa de Venezuela que dibujaba mi hijo cuando estaba en la escuela, ya no tenía la zona de reparación. Comprabas la misma plantilla del mapa, pero le faltaba ese pedazo que en mi generación tenía que marcar con unas rayitas porque estaba en disputa. Bueno, esa es una discusión que dentro de tanta necesidad y dentro de el volumen de información en torno a las benditas elecciones del 20 de mayo, pareciera estar pasando por debajo de la mesa. Pero lo cierto es que La Haya maneja una nueva petición de parte del gobierno guyanés para que ese territorio del Esequibo, que es la llamada zona en reclamación, les sea finalmente entregada. Esta disputa, que lleva 50 años, tiene mucho que ver con cuál era o de dónde es el verdadero origen de ese territorio. ¿Estamos conectados? Belén, hola Luis, bienvenido. No haber podido contactar contigo. Espero que lo hagamos muy pronto para conversar sobre la realidad social, económica y obviamente política venezolana. Estamos en el curso de una dictadura propia de las propuestas totalitarias y copia de los socialismos reales en el mundo. Sufrimos las consecuencias no solo en lo que se refiere a la conculcación de las libertades públicas, sino el atropello cotidiano, el irrespeto a la propiedad privada y al propio desplazamiento de las personas por pueblos, caseríos y ciudades en Venezuela, dado el colapso del transporte público. Recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo y espero que pronto podamos conversar sobre esta Venezuela que saldrá, a pesar de estas duras pruebas, airosamente hacia una transición democrática, firme y convincentemente abierta a las libertades y a la democracia que nos hará el país que todos merecemos y que incluso el continente también lo merece, como fue antes, referencia ineludible en el proceso democrático universal. Gracias. Ese fue un mensaje que grabó para nosotros el diputado Luis Barragán, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y miembro de la fracción 16 de Julio, que como les comentaba antes, la tecnología nos hizo una mala pasada, a pesar de que sí tenemos electricidad y tenemos internet, y no pudimos conectarnos directamente, pero tenemos con él una conversación pendiente sobre este tema, que en algún momento volverá a la palestra porque pica y se extiende. El tema de la presentación en La Haya, en los tribunales de La Haya, de la solicitud del gobierno de Guyana para que definitivamente el territorio en reclamación, el Esequibo, les sea entregado a ellos. Y eso, además, es un tema muy importante, porque hace muy poquito se encontró un fuerte yacimiento de petróleo en esa zona. Y entonces la disputa crece porque, por supuesto, Venezuela no solamente ha considerado que esa tierra es suya desde siempre, sino que además ambas partes quieren ponerle la mano a lo que podría ser o a lo que de hecho va a ser la explotación de esa zona, donde ya ExxonMobil, la petrolera ExxonMobil, está haciendo trabajos porque descubrió ese yacimiento. Una de las cosas que alega Guyana en este sentido es el hecho de que en la zona nunca se habló español, pero Venezuela sostiene que eso formó parte de la Capitanía General de Venezuela desde la historia. Pero ese tema lo vamos a tratar a profundidad con el diputado Barragán cuando tengamos la oportunidad de comunicarnos de forma más directa.
Y bueno, así cerramos esta edición de Desde el Imperio. Como siempre, un placer conversar con ustedes sobre la información que logramos recopilar por las vías regulares y por los caminos verdes. Y espero estar con ustedes nuevamente el martes para seguir conversando sobre lo que será noticia. Y tengamos presente dos cosas importantes. La primera, que algo puede pasar de aquí al 1 de mayo. Y la segunda, la gran pregunta, ¿tendremos o no tendremos elecciones el 20 de mayo? Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar ahí.